Gracias por su preferencia. Nos encontramos en el segmento de entrevista de Informa TVX, primera emisión, correspondiente este martes 1 de noviembre. Y como lo he anticipado, ya está conmigo Alex Morán, docente de la Universidad José Matías Delgado. Y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es análisis sociopolítico de la corrupción. Bienvenido, Alex, a Informa TVX. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a realizar en los próximos minutos junto al docente universitario Alex Morán. Ayer por la tarde, en conferencia de prensa, el fiscal general Douglas Meléndez, con el fiscal adjunto y el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, brindaron detalles del proceso de investigación al expresidente Elías Antonio Saca y 6 personas más, entre ellos exfuncionarios de su gestión. Uno de los datos más reveladores lo mencionó el fiscal Meléndez, en el cual hay un monto general de 246 millones de dólares que fueron desviados a cuentas de particulares. De esa cantidad mencionada, 116 millones fueron cobrados en efectivos en cuentas de Estado y luego triangulados a otras cuentas particulares de los involucrados. Otra declaración del fiscal señala que pareciera que hubo una transición del gobierno del presidente Saca hacia el del presidente Funes, porque encontraron que posteriormente algunas cuentas siguieron recibiendo o transfiriendo fondos públicos, citando textualmente declaraciones que brindó ayer por la tarde el fiscal general. Este caso posiciona nuevamente en la agenda de los medios de comunicación y la agenda pública el análisis de la corrupción en nuestro país. Y para hablar entonces de este tema nos acompaña Alex Morán, docente de la Universidad Matías Delgado. Gracias por estar con nosotros, Alex. Y justo para iniciar la conversación me gustaría plantear un punto. Entiendo que hace algunas semanas desarrollaron un foro de discusión sobre el tema de corrupción y uno de los puntos temáticos de este foro es la corrupción como principal desestabilizador en El Salvador. ¿Por qué esta afirmación, Alex? Bueno, principalmente nosotros sabemos que la corrupción le hace tanto daño al país y creo que una iniciativa como parte de la Cátedra de Análisis Sociopolítico y como principal objetivo es despertar en nuestros estudiantes universitarios la capacidad de análisis, pero sobre todo la capacidad de crítica ante las situaciones que se están dando en la palestra política. Ahora, ¿por qué en la cátedra se ha tomado la iniciativa de querer desarrollar este tipo de foros? Pues es por lo mismo, ¿ya? Tratar de incentivar esa capacidad de criterio y de análisis que la gente pueda tener. Ahora, está pasando un fenómeno muy importante en el país. Los jóvenes no se están interesando en política. ¿Y por qué? No nos interesa. Ahora, somos un país joven. Surge esta iniciativa principalmente para involucrarnos en política y porque es desde la política donde los verdaderos cambios pueden surgir. Ahora, estamos viendo tantos casos de corrupción. Ahora, la gente dirá, bueno, no me interesa, esto no me afecta, los jóvenes, los millennials, los famosos millennials están pensando en sus redes sociales, en otro tipo de vida, pero realmente el objetivo de estas iniciativas es incentivar que jóvenes universitarios puedan involucrarse directamente en política y, por supuesto, con esto, ser verdaderos agentes de cambio en materia política. Ahora, estamos probablemente cansados de todos los casos de corrupción que se están dando, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Entonces, como país joven que somos, y un llamado a la juventud, hay que involucrarnos en política. No podemos estar descontextualizados de una realidad que duele. Homicidios, violencia, despilfarro. Entonces es necesario tomar acciones. Es necesario tomar acciones para realmente cambiar el país. Pero a veces no cuesta pues salir de nuestra zona de confort y esperar que alguien más haga algo para cambiar la realidad del país. Cuando, como jóvenes, como universitarios y como futuros profesionales de este país, realmente podemos cambiar el país. Pero es necesario actuar. La iniciativa con este foro surge a raíz de eso. Es necesario cambiar. ¿Hasta cuándo? La corrupción, lo que está pasando en este momento. Pero ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Nosotros los salvadoreños tenemos una memoria de muy, muy corto plazo. Vienen las elecciones, estamos en pre-campaña, se puede decir, aunque algunos medios de comunicación consideran que todo el tiempo estamos en campaña. Todo el tiempo. Entonces, vienen las elecciones y se nos olvida. Se nos olvida. Bueno, en redes sociales ha estado circulando ¿quién defiende a su corrupto favorito? Ya. Entonces, no es posible que este tipo de cosas, de despilfarros dentro de la política nacional sigan pasando. Es necesario actuar. Y ustedes mencionan en este foro que es la corrupción como desestabilizador. Insisto con esta primera correcto. Pregunta es, ¿por qué lo plantearon de esta manera? Me interesaría saber bajo qué criterios lo pensaron de esa manera. Cuando hay corrupción, están hablando de millones de dólares
de despilfarros dentro del gobierno que fueron enviados a cuentas personales de fondos públicos, menos medicinas, menos educación. Por ende, cuando no tenemos dinero para poder ofrecer los servicios públicos básicos, o como lo mencionaba Alberto Masferrer en su libro El Mínimo Vital, si una persona no tiene lo mínimo para poder vivir, ¿cómo es posible que los políticos de este país se puedan dar viajes, lujos, camionetas y todo ese tipo de cosas? Y por supuesto que desestabiliza el país, no como el discurso del gobierno, que si usted piensa de manera diferente es desestabilizador. No, simplemente el gobierno como tal, no el Estado, el gobierno cuando pasan este tipo de problemas, de despilfarros, de corrupción, surge por supuesto una desestabilización. El país no puede funcionar como tal por la falta de esos fondos. Y ponernos a pensar, por supuesto, qué se hubiera podido hacer o qué se pudo haber hecho con todos esos millones que realmente nunca se ejecutaron. En una discusión sobre el tema de corrupción, Alex, aparece un punto relevante. Unos hablan que la corrupción constituye consecuencias de situaciones mucho más estructurales de una sociedad. Por ejemplo, se habla del tema de abuso de poder, desigualdad y el no cumplimiento de justicia. ¿Cómo valoras esta idea, Alex? ¿El hecho de que la corrupción es una consecuencia o es el resultado de situaciones mucho más estructurales en la sociedad salvadoreña? ¿Esta lectura puede ser aplicable para nuestro país? Sí, claro, por supuesto. Ahora, hay algo que se llama poder, y ese es el poder político, ¿ya? Y el abuso del poder en este país es más que evidente. O sea, ¿cuántas personas, cuántos funcionarios públicos han tomado, se han montado y se han aprovechado de su cargo político para un beneficio personal? Y eso no lo podemos permitir a estas alturas, ¿ya? Entonces hay que realmente ser agentes de cambio y realmente cambiar el rumbo de este país. No es posible que ese tipo de cosas, pero por supuesto van a seguir existiendo hasta que nosotros así lo queramos, hasta que nosotros decidamos actuar. ¿Considerarías tú que se podría trabajar primero en las desigualdades de una sociedad y eso podría tener un efecto multiplicador para disminuir la corrupción en las sociedades? Porque a veces se ve como la corrupción como un campo aislado, que no está conectado a otras expresiones sociales, otras problemáticas políticas. ¿Cómo lo valoras? Es correcto. Mire, la desigualdad social en este país es principal y yo creería que es clave. ¿Cómo es posible que un motorista de la Corte Suprema de Justicia esté ganando arriba de $1,000 y un maestro esté ganando $600, un policía esté ganando $450? Entonces la disparidad económica que tiene este país exacerba todo este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, si existiera en el país una reforma, como usted mencionaba, de darle un rumbo diferente a todo este tipo de problemáticas, principalmente económicas, las grandes inversiones no se quedan en el país. Si no vea el caso de Panama Papers, o sea, grandes empresas que vienen, se hacen ricos en el país, pero el dinero no se ve. La evasión de impuestos, que es uno de los grandes problemas que tiene el país. Ahora, pero hay más impuestos, el gobierno tiene más dinero para hacerlo, sí, pero uno de los principales problemas del país es la poca transparencia que existe y no la incapacidad del gobierno en recaudar impuestos, sino en la evasión de impuestos. Un problema que afecta tanto a las arcas del Estado. Estamos hablando de casos, el caso del expresidente Saca pone en relieve otros casos, Alex, que están en discusión. Por ejemplo, el caso que vinculaba al expresidente Francisco Flores o las investigaciones en el campo civil a Mauricio Funes y al diputado Reinaldo Cardosa. ¿Cómo consideras que estos casos tienen implicaciones en la sociedad salvadoreña? Es decir, al inicio tú mencionabas, la idea es generar una reacción de jóvenes estudiantes universitarios. ¿Cómo este tipo de casos pueden activar o pueden generar un reactivo en donde los jóvenes puedan participar y dar un posicionamiento sobre esta situación? Bueno, mire, es fácil criticar, ¿ya? Es fácil criticar, pero ¿por qué no involucrarnos? ¿Hasta cuándo yo voy a permitir que políticos que yo he elegido a través de mi sufragio están haciendo malas cosas? Y estos casos de corrupción muy sonados nos están dando una alerta. Es tiempo de involucrarnos en política. Es tiempo de, como jóvenes, cambiar este país. Como le mencionaba al inicio de la entrevista, somos un país joven, pero recalco el problema e insisto, tenemos una memoria corta. Vienen las elecciones y se nos olvida. Ahora, algo importante también, si estas personas, pues en su momento tendrán que demostrar lo contrario, porque la ley dice que una persona no puede ser considerado culpable hasta que un tribunal, pues,
demuestre lo contrario. Pero aquí hay un caso muy especial. Yo lo llamo la muerte mediática, que las personas, en este caso las figuras políticas implicadas en estos desfalcos millonarios, hay una muerte política. El expresidente Saca no ha sido enjuiciado en este momento, pero ya hay una muerte pública y política a través de los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación. Entonces, ahora, ¿quién da algo ahora por el expresidente de la República? Absolutamente nadie, ni ningún partido político. Lo mismo pasó con el caso del expresidente Flores. Entonces, somos una sociedad mediáticamente bastante punitiva, bastante punitiva. Ahora, si se llegase a comprobar lo contrario, creo pues que no va a haber mayor problema, pero de igual forma, hay algo que se llama imagen y en materia comunicacional pues absolutamente todo vende y eso es lo que ha pasado, una muerte mediática en el caso de estas figuras Aunque políticas. puede ser vista también como una muerte de su imagen si se presenta como claro, de tal manera por las instancias judiciales por el cometimiento de delitos y el fiscal mencionaba 246 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de fondos bastante fuerte y que ha sido manejada, claro, de lo conocido socialmente o popularmente como la partida secreta, pero es la discrecionalidad de fondos remanentes que tiene en este caso el gobierno y que maneja la presidencia. Entonces creo que es un punto en controversia también el abordaje de los medios de comunicación sobre esto, Alex. ¿Cómo lo ves? Es correcto. Mire, yo creo que los medios de comunicación son clave. Ahora, lo que los medios tradicionales no dicen, lo dicen las redes sociales y difícilmente las redes sociales las pueden callar. Yo creo que los medios de comunicación están sirviendo de gran medida para que la población se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Pero los medios de comunicación tradicionales consideraría desde mi punto de vista que han pasado a un segundo plano ahora con la implementación de las redes sociales, porque hay cosas que en televisión no se pueden decir, hay cosas que en radio no se pueden decir. En cambio, las redes sociales han venido a darle esa libertad y espacio a las personas para poder expresarse, para poder organizarse y creo y consideraría que en el caso de algunos medios de comunicación, el morbo, lo que vende, lo que genera y todo esto, creo que hay que ser bastante imparciales, manejar con mucho profesionalismo este tipo de casos, porque yo mencionaba, y lo decía en una clase ahora por la mañana, es importante la manera de ver cómo lo hicieron. Yo considero de que la captura del expresidente del expresidente Saca y la cobertura que se desarrolló, los medios de comunicación en un momento, se comenzó a tuitear, incluso algunos medios de comunicación comenzaron a transmitir en vivo. Yo creo que el morbo que pueden utilizar algunas veces los medios de comunicación, considero que no es correcto. Ahora, en el caso del expresidente Saca tendrá que demostrar ante los tribunales lo contrario, ¿ya? Pero sí creería yo que los medios de comunicación, y como comunicador que soy, ser serios y manejar la situación con la mayor objetividad posible. Sobre todo, basándonos en el principio, todas las personas merecemos respeto. Tenemos que hacer una pausa, Alex. Me gustaría que en el siguiente segmento sigamos abordando este tema y profundizando en algunos tópicos del análisis sociopolítico de la corrupción. Nos acompaña Alex Morán, docente de la Universidad José Matías Delgado. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista, martes 1 de noviembre. En esta oportunidad me acompaña Alex Morán, docente de la Universidad José Matías Delgado. Estamos haciendo un análisis sociopolítico de la corrupción. Retomando entonces la entrevista, Alex, hay un aspecto interesante. Estamos tomando como énfasis el caso que en este momento se está ventilando a nivel político y de la opinión pública de la detención del expresidente Elías Antonio Saca y también algunos de sus funcionarios de su gestión y personas que trabajaron en la presidencia de la República en áreas contables. Pero hay un aspecto que es interesante en estas menciones. Cuando hablamos de corrupción en el sector público, es básicamente el principal énfasis, el sector público, pero el sector privado puede participar en estos procesos. ¿En qué me refiero? Porque claro, hay una presunción muy fuerte que tiene la Fiscalía General de la República, es que parte del dinero que se desvió pudo haber llegado a algunas de las empresas de Elías Antonio Saca. Es más, en el transcurso de esta mañana se ha hecho también un allanamiento al grupo Samix. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer esta articulación e incorporar en la lectura de la corrupción que hay participación del sector privado, no solamente el público? Bueno, evidentemente para que exista corrupción debe de existir un corruptor, ¿ya? Entonces, por tradición en el país, y esto no es un secreto a voces,
para entrar a trabajar al gobierno o formar parte de algún ministerio público. Primero, las cuotas que tienen los partidos políticos, ¿ya? Siempre en cualquier institución de gobierno hay personas afines, ya sea al partido de gobierno o cualquier partido político con el que usted haya trabajado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despolarizar este tipo de situaciones que no pueden pasar. No pueden pasar. Ahora, como les mencionaba al principio, tiene que existir un corruptor. Por supuesto, en el caso de, resulta que si yo soy un funcionario público y tengo una empresa, bueno, por lógica tengo que hacer una licitación para que más empresas vengan y puedan participar de la licitación abierta. Pero no, aquí siempre ha funcionado que somos amigos, nos conocemos, te lo doy, luego por debajo de la mesa las cosas se hacen. Yo creo que este tipo de situaciones no es nuevo en el país y no han pasado solo en este gobierno, sino en muchísimos gobiernos anteriores. Entonces, siempre se está repitiendo el mismo patrón. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque es que siempre tenemos a los mismos políticos que están ahí. ¿Cómo es posible que hay diputados que llevan hasta 4 o 5 periodos? Yo creo que en el DUI debería de aparecer entonces profesión diputado. Entonces, no, el hermetismo también que tienen los partidos políticos y el interés, muchas veces, ojo con esto, el interés que los partidos políticos tienen, no en el pueblo, sino principalmente en sus propios beneficios o en los propios objetivos que el partido pueda tener, cosa que no es así. En el caso de los votos, ahora, no es corrupción entonces que el presupuesto para la nación y otros proyectos importantes no se aprueben con mayoría calificada, sino que con mayoría simple. Ahora, no es corrupción por parte de los padres de la patria, de los principales funcionarios de la Honorable Asamblea Legislativa, hacer ese tipo de decisiones. Ahora, ¿quién juzga entonces o quién le pasa la factura al político por las decisiones políticas que ellos toman? Y cualquiera podría decir, bueno, es que no nos interesa. Por supuesto que nos debe de interesar. Todas las decisiones que se tomen tienen una repercusión. Ahora, la pregunta es, ¿quién juzga a ese político por haber dado su voto para esto, por haber dado su voto para lo otro? ¿Quién? Entonces, como sociedad, sabiendo, yo creo que no es un secreto a voces y toda persona pensante sabe cómo funciona la política en este país. Bueno, yo creo que el sueño de cualquiera fuese ser diputado. Digo, porque es una maravilla ser un funcionario público en este país, a diferencia de los países nórdicos, donde el funcionario público es escogido no solo a través del sufragio, sino también por su perfil profesional que éste pueda tener. ¿Ya? ¿Cómo es posible que tenemos políticos que están al frente de importantes instituciones gubernamentales y no tienen ni idea de lo que están haciendo? Por eso lo que ha pasado, el asesor del asesor del asesor. Y entonces, ¿para qué queremos un funcionario público que tenga 7, 8 asesores? Entonces, deja mucho que desear la capacidad o la idoneidad del cargo para poder ostentar un cargo público. Mencionabas el tema de quien puede corromper, es decir, aquí me gustaría que hablemos sobre esto. ¿Qué pasa con aquella persona que quiere comprar voluntad, aquel empresario, y que en algunos de los casos los énfasis van hacia el político, evidentemente, claro, pero qué pasa con el tema de los empresarios o las personas que pueden patrocinar o que pueden comprar voluntades a favor de algún aspecto o que prestan sus empresas para el lavado de dinero? Y la investigación debería ser un énfasis por ahí también, me parece la impresión. ¿Cómo lo ves tú? Que parece que está más desbalanceado, claro, hacia el ámbito privado. Claro, esto no lo vamos a negar. Pese a tener un gobierno de izquierda, sabemos que el gran capital del país siempre ha controlado los hilos del poder de este país. Siempre ha sido así. Y desde el inicio de este país, usted lo sabrá, incluso con el auge del café y todo eso, se desarrolla un capital increíble en el país y sigue hasta el día de hoy. La clase pudiente de este país, los dueños de los medios de producción, los dueños del sector privado, servicios, empresas en general, tienen mucha influencia política, a tal grado de tener a un partido político a su servicio. ¿Por qué? Porque yo te estoy financiando la campaña y porque en su momento yo te voy a pasar la factura política o el favor que yo te di. Por supuesto, como le mencionaba, tiene que haber un corruptor. Sí, claro, lo hay. ¿Por qué? Porque hay intereses. Hay intereses. Entonces, he ahí. Yo creo que realmente las cosas van a cambiar
cuando los intereses de unos pocos realmente sean los intereses de toda una población. Porque el deber ser de un partido político no se debe a la persona que está financiando una campaña política, sino ve el gran problema de los partidos políticos, sí, que no quieren revelar quiénes son sus financistas. Luego por allá dijeron otros que una campaña millonaria, como fue la campaña pasada, se financió con fiestas y vendiendo pasteles y vendiendo esto y lo otro. Por favor, no podemos creer ese tipo de cosas. Hay una preocupación también, Alex, que lo mencionaba el fiscal general, es el rol que pudo haber tenido en este caso de poca participación o de más ejercicio de Contraloría de la Corte de Cuentas de la República en la gestión del expresidente Saca. Entonces, ¿cómo afectan estas prácticas a nuestro sistema político? Sobre todo el rol de la Corte de Cuentas, que por mucho tiempo es una instancia que ha sido muy opaca, una institución, sí, en la cual no necesariamente ha brindado de manera clara las auditorías que le brinda distintas gestiones y que por mucho tiempo estuvo gestionada por miembros del Partido de Conciliación Nacional. Es correcto, es correcto. Y lo que yo mencionaba, la cuota política. O sea, ¿por qué? Ahora, pongámonos a pensar lo siguiente. ¿Qué nivel de confianza puede mostrar, en este caso, la Corte de Cuentas, que mucho tiempo estuvo dominada por ese partido político, si hay políticos auditando políticos? Yo creo que ese tipo de situaciones no pueden pasar. O sea, eso es como que si un perro quiera morderse su propia cola. O sea, es un círculo. Ese tipo de cosas no se puede. Tenemos primero que despolitizar las instituciones del gobierno para que éstas puedan funcionar de la mejor manera posible. Y es lo que está pasando con la Fiscalía. O sea, mediáticamente ha sido un boom. La gente habla de show, la gente habla de esto, habla de lo otro, pero ¿realmente funciona la institucionalidad de este país? Yo creería que estamos comenzando, vamos por un buen camino en materia de institucionalidad y que los entes encargados de velar porque todo ese aparataje funcione como tal, yo creo que hemos comenzado y por supuesto no ha sido fácil. Yo creería que en el caso de la Fiscalía, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, tener un apoyo directo, la Asamblea Legislativa también apoyar con más presupuesto, porque el problema no es de la Fiscalía, sino lo que pasa con los casos. ¿Qué es lo que está mencionando la gente en las redes sociales? Es que hoy los agarran y mañana los sacan. Entonces, romper ese esquema de que hay personas en este país, funcionarios públicos, empresarios, que creen que no los pueden tocar. Entonces, al parecer, las cosas en este país están cambiando. Y eso da una imagen positiva a la institucionalidad del país. Sí funcionamos, sí funcionamos. Entonces, yo creo que vamos más enfocados por ese lado y sobre todo me alegra porque como país, en materia institucional, estamos creciendo con un verdadero Estado de Derecho. Estamos por cerrar la entrevista, Alex, solo quiero mencionar un aspecto más para tu reflexión. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre el posicionamiento que han tenido los liderazgos de los partidos políticos respecto al caso de Elías Antonio Saca? El Partido Arena dice respetar la institucionalidad, por otro lado el FMLN menciona que pide investigar las gestiones de Cristiani y Calderón Sol. Bueno, yo creo que este tipo de situaciones, aparte que no deberían de pasar porque es como que cuando yo esté en el gobierno te investigo, cuando tú sales yo también te investigo. Entonces no, como le mencionaba, creo que las cosas deben de desarrollarse con objetividad y seguir el verdadero objetivo en el caso de las investigaciones y despolitizar todo este tipo de situaciones que se dan. Perdón que te interrumpa, cuando Claro. te refieres a despolitizar, Alex, ¿a qué te refieres? Porque si se puede entender politizar, que los jóvenes participen en actividades políticas, sería lo contrario de lo que mencionaba, Claro. pero ¿a qué te refieres con despolitizar? Los tintes políticos que esto puede tener. ¿Cuántos otros funcionarios públicos de otros partidos políticos, no solo de derecha, sino también de izquierda? ¿Por qué hay nombres tan sonados que usted y yo sabemos? ¿Y por qué esa gente no se investiga? ¿Y por qué solo esto? Entonces, enfocado a eso vamos. ¿Será que hay un partido político que está presionando detrás de un funcionario público para que éste obedezca a una agenda política? ¿Será que la Sala de lo Constitucional no está siendo objetiva y está siguiendo una agenda política? Que lo que la gente piensa, lo que la gente analiza. Ahora, no sabemos si un funcionario público está siguiendo una agenda política de un partido que lo está presionando o esto o lo otro, o vamos a lo mismo, un partido político también se vuelve un ente corruptor. ¿Ya?
Es importante entonces esta reflexión que tú has mencionado, Alex, y quiero agradecerte por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista. Espero que en una próxima oportunidad nos encontremos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Nos acompañó esta mediodía Alex Morán, docente de la Universidad José Matías Delgado. Hicimos un análisis sociopolítico de la corrupción. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en la primera emisión de Infórmate BX.